Buenos días a todos y todas, me presento. Soy Juan Manuel Gómez Acín, soy el director de proyectos estratégicos dentro de la compañía GTT y hoy sobre todo vengo con la idea de intentar explicar el concepto de lo que llamamos proyectos de transformación, entender qué es un proyecto de transformación y sobre todo aplicar estos conceptos a un tema tan importante como es la calidad del dato y sobre todo aspecto muy de moda que es la inteligencia artificial. En mi base soy economista por estudios. Tengo mucha base técnica y este año estoy acabando un posgrado en inteligencia artificial, puesto que hablar de inteligencia artificial sin entender sobre todo el background que hay detrás y también las capacidades técnicas que nos ofrece la inteligencia artificial tiene poco sentido. Entonces hay que estar siempre, tener este perfil que llamamos multidisciplinar, que lo que va a ser luego cómo aplicamos estas tecnologías bajo un enfoque orientado sobre todo a lo que pensamos que es la clave, que es siempre un mejor servicio de cargo a la ciudadanía. En nuestro ámbito, que trabajamos mucho en el ámbito contribuyente, pues que trabajamos en el ámbito tributario, aplicamos más al ámbito contributivo. ¿Vale? Comentar también que sobre todo de los éxitos nos ponemos siempre contentos, pero de los fracasos es donde realmente aprendemos. Y en los fracasos es donde vemos que enfoques excesivamente tecnológicos, enfoques a veces demasiado funcionales, sin tener en cuenta esta complejidad que nos aporta un proyecto de transformación, es lo que nos hace muchas veces fracasar. Y cuando ello decimos, no es un problema tecnológico, no es un problema seguramente de herramienta o un problema funcional, es la combinación de diferentes factores la que nos puede llevar al éxito o al fracaso de este tipo de proyectos. ¿Qué entendemos por un proyecto de transformación? Entendámoslo así, es adaptarse a los cambios normativos, adaptarse a la tecnología, cambiar la organización, puesto que la organización al fin y al cabo son usuarios y los usuarios necesitan cambios. También es entender cómo vamos a ofrecer mejores servicios, pensar en un mundo en el que trabajamos que nosotros como contribuyentes o ciudadanos queremos que nos faciliten las cosas. Sancionarnos, ya sé que nos van a sancionar, pero a lo mejor la proactividad nos impide que nos sancionen. Entender que estas herramientas con las cuales podemos trabajar tienen que ser un driver para poder realizar el cambio que vamos a explicaros. Venga, tengo una presentación que intentaré que sea lo más amena posible. En el plazo, en el tiempo que tengo, me intentaré ajustar y sobre todo si tenéis cualquier pregunta o tema que queráis comentar, yo encantado de poder hacerlo. Primero, contexto. ¿Quién es GTT y qué hacemos? Básicamente GTT es una empresa en la cual somos 900 personas trabajando en un ámbito tributario y también ofreciendo servicios de consultoría estratégica, sobre todo, y esta es la parte más importante, un sistema de información nuclear para gestionar algo tan crítico como hoy en día en las administraciones públicas, que son los tributos. Glamour, pues los tributos siempre tienen esa doble vertiente de que nadie queremos pagar tributos, pero los tributos son necesarios, con lo cual intentamos facilitar al máximo el cumplimiento de estas obligaciones y en ello, sobre todo, lo que estamos es centrado en este tipo de proyectos. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Muy importante esta parte y es esta foto que tenemos aquí. Estamos tanto en el ámbito local, esos son ayuntamientos, trabajando en proyectos del ámbito de transformación tributaria. A nivel superior a proyectos de ámbito local, también tenemos diputaciones. Las diputaciones son entidades supramunicipales que ofrecen de manera agregada servicios a pequeños ayuntamientos que difícilmente van a poder dar servicios de calidad a sus contribuyentes. Y también estamos ya trabajando en comunidades autónomas. Comunidad Autónoma, Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Agencia Tributaria de Canarias, en proyectos que son también tributarios, pero el ámbito competencial y territorial es muy superior. No solo estamos en territorio nacional, sino que tenemos ya también proyectos de ámbito internacional, como son el caso en este que veis aquí, líderes en colaboración tributaria en lo que es República Dominicana. Hemos arrancado y está en producción el sistema que se llama el SISAR, que es el Sistema de Recaudación de Honduras, es un sistema estatal, y ahora estamos empezando en Costa Rica. ¿Qué conseguimos con este tipo de proyectos, aparte de transformación? Obtener buenas prácticas, entender qué nos están pidiendo y cómo podemos aplicar estas buenas prácticas en los proyectos de transformación. ¿Y cómo explico que es un proyecto de transformación? ¿O cuáles son las claves de un proyecto de transformación? Pues bien, lo que voy a hacer es utilizar esta pequeña llamémosle juego de dimensiones que veis aquí, en la cual me voy a centrar en 6 aspectos que considero claves. El primero de ello, para mí muy importante, es el concepto de transformación. Y en el concepto de transformación, lo que decimos muchas veces es,
Tecnológicamente podemos hacer muchas cosas, pero no solamente es hacerlas, hay que hacerlas en plazo y en forma. Cada vez tenemos ciudadanos y contribuyentes más exigentes que nos piden que para cuándo y cómo y por internet, con lo cual no es únicamente hacer proyectos, adjudicar proyectos, ganar proyectos, sino que hay que ser muy conscientes de las realidades que tenemos encima de la mesa, y es que tenemos que cumplir los plazos que le imponemos en los proyectos. Está claro. ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es una herramienta, pero si no llegamos a la puesta en marcha de estos proyectos no vamos a conseguir para nada aplicar estos cambios. Segundo, muy importante, prototipar. Es decir, prototipar el cambio. Y cuando digo prototipar, digo, a ver si no voy a poder compartir pantallas igual, pero sí que me gustaría que vieseis lo que os quiero enseñar, que tenía por aquí, y es que dentro del navegador, y esto no os lo voy a poder enseñar, vale. Teníamos esta idea de que muchas de las cosas que podemos enseñar, antes de poderlas enseñar en tiempo real, lo que podemos hacer perfectamente es tener experiencias de usuario. ¿No lo estoy compartiendo? No. Perdonad. Vale, esperaos un momento, me lo van a compartir si no. El concepto de prototipar, lo que queremos decir con ello, si no, da igual, déjalo, no te preocupes. Ya os lo enseñaré al final. Es que tenemos la capacidad de dibujar el cambio, y eso es muy importante. Estamos acostumbrados a hacer proyectos y en la cual no vemos el resultado final hasta que es tarde. Y aquí hacemos al revés. Voy a coger y voy a prototipar el cambio y voy a preguntar a los usuarios que van a usar esto, mis ciudadanos, mis colaboradores sociales, mis usuarios internos, y les voy a discutir y seguramente me van a dar de tortas porque nos hemos equivocado. Pero es mejor equivocarse al principio que no al final. Y esto es un tema que es muy importante, el concepto de ser capaces de entender cuál es la necesidad y anticiparse a ella. Y por último, en proyectos de transformación, sinergias. Sinergias de nuestra empresa en este caso, porque nuestro punto de partida no es empezar de cero. Es empezar con una plataforma que se llama en este caso tributaria, con la cual vamos a hacer proyectos de transformación. Hoy en día abordar proyectos faraónicos desde cero en cualquier sector no tiene sentido. Hemos de pensar en lo que es el mundo de la plataforma, la tenemos muy clara en el mundo cloud como servicios y también como software as a service. Utilizar estas sinergias que nos ofrecen diferentes proveedores para hacer transformación. Punto número 2, convivencia. Y cuando hablo de convivencia hay que entender que es muy normal, y esto, vamos a ponernos aquí un momentito. Vale. El punto número 2, convivencia. Decirme que va, por favor. Se me ha dejado de ir el puntero, chicos. Esperaros un momento. Sí, pero está usando... A ver. Espera, si lo quitamos. ¿Ya? Vale, perfecto. Venga, convivencia. Proyectos muy grandes. Agencia Tributaria Canaria. Pues tiene, ¿qué estamos hablando? Pues sí, son 2 millones de presentaciones al año. ¿Cómo porras hacemos esto de poder poner en marcha un proyecto de este tipo? No vamos a hacer un BIPAN, no vamos a desinstalar uno e instalar otro. Hoy en día en proyectos de este tipo no podemos dejar de dar servicio a los ciudadanos o a los contribuyentes. Tenemos que pensar y tener esta idea de que los sistemas o de forma temporal o de forma prolongada van a coexistir en el tiempo. Y ese es un enfoque desde un principio en un proyecto de transformación. Si pensamos que yo vengo con mi idea, vengo con mis sistemas, los pongo y me olvido del resto, primero, no vamos a convivir, segundo, vamos a romper el concepto de calidad, que ahora explicaré. ¿Vale? Punto muy importante, y este es el que me gustaría resaltar. Lo que entendemos por defecto digital. El digital by default. Pensemos en que si hemos de hacer un proyecto de transformación, no podemos pensar en el mundo presencial. Naturalmente que va a existir. Pero el mundo presencial puede existir en determinadas situaciones, pero no es el canal habitual. Tenemos cada vez más contribuyentes exigentes, mecanismos para dar buen servicio al mundo digital. También hemos aprendido mucho en la etapa COVID con temas de teleasistencia, videollamadas, y también podemos ser capaces de, si prototipamos el cambio, saber cómo tenemos que hacer el mundo digital. Pero no pensar en, hago un sistema,
y luego finalmente lo que voy a hacer con este sistema es voy a salir al mundo digital. En proyectos en los que estamos, y esto es un poco el dato interesante, yo creo que si vemos las estadísticas de atención que tenemos en las oficinas en estos últimos días, he bajado esta estadística esta mañana, tenemos un canal presencial y lo vamos a mantener naturalmente. Tenemos un canal telefónico también, un canal telefónico que podremos ir minimizando en función de las capacidades que nos ofrezca la AI. Está claro. Tenemos un canal todavía por mail que existe. Es un canal más que cuando hablamos queremos ofrecer la multicanalidad a los contribuyentes. Podemos ofrecerlo, pero realmente donde tenemos el foco es en el mundo, he puesto internet para no llamarlo digital, es este el foco. Aquí es donde debemos hacer foco. Entender cómo podemos garantizar que hacemos servicios digitales de calidad y orientados a diferentes perfiles. No es lo mismo un perfil o una persona analógico 100% digital, un nativo digital, que una persona como mi madre, que, bueno, sí le he explicado determinadas cosas, pero estoy temblando cuando le tengo que explicar ChatGPT. Hay determinadas situaciones en las cuales la tecnología nos lleva a tal ritmo que tenemos que entender que tenemos que graduar cómo pensamos el mundo digital en función de a quién estamos ofreciendo el servicio. Y este mundo digital, sobre todo, lo que decimos es, bueno, ¿qué nos ofrece hoy en día la tecnología? Increíble, ChatGPT seguro, lo sabemos, los chatbots para determinadas funcionalidades, para adelante, siempre y cuando sean funcionalidades más de consulta. Cuidado con los chatbots, porque como den recomendaciones que sean vinculantes, vamos a tener un problema, según lo que decida el chatbot. Y también los chatbots alucinan, esto lo sabemos. Entonces hay que entender que toda la parte más de consulta es un buen elemento. Y es lo que estamos aplicando. ¿Por qué? Pues que la gente lo primero que llama es solo, incluso para preguntar plazos, lugares, desde dónde lo puedo hacer. Son muchas cosas que podemos canalizar hacia un asistente que cada vez es más profesional. Hay muchas cosas que estamos preguntando y que la respuesta que nos ofrece es 100% correcta. Con lo cual, a la inteligencia artificial hay que saber, en función del tipo de uso que hacemos y sobre todo a quién la destinamos, las capacidades que podemos ofrecer. Segundo punto, la inteligencia artificial nos ofrece también conceptos de poder hacer asistentes personalizados, trabajar en esta idea de que hacer un trámite no sea realmente descargarse un programa, tener que pensarse un manual de instrucciones, sino que nos vaya orientando y nos vaya recomendando en función de mi situación cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer. Esta es la idea. Aplicar siempre inteligencia sobre cómo queremos que la experiencia del usuario sea la adecuada. ¿Qué más tenemos? Técnicas hoy en día muy habituales, árboles de decisión en el mundo de inteligencia, forest, las random forest, sobre todo entender, estás en esta situación, tantos contribuyentes han pasado por aquí y su camino para llegar al resultado final es este, lo podemos aplicar. Muchas técnicas y algoritmos de inteligencia artificial son realmente modelos matemáticos que en sí no dicen nada más. La clave para nosotros es saber cómo podemos aplicar esto para mejorar el servicio. Con lo cual, está claro que el mundo técnico tiene mucho que decir, el mundo matemático también, lo importante es saber, ¿y esto para qué lo quiero? ¿Vale? ¿Qué más nos encontramos? Algoritmos de anticipación, motores de recomendación que se llaman. Sabemos muchas cosas. Oye, hemos detectado que, en el caso tributario, os pongo un ejemplo, ¿no? Hemos detectado que tú tenías en la nueva propiedad de un inmueble, en este momento pues ya no tienes la nueva propiedad, con lo cual te va a tener que autoliquidar tu consolidación. Tienes que hacer una consolidación de dominio. Este es el mundo tributario. Tengo dos opciones, me callo y espero, o directamente de manera proactiva comunico al contribuyente que se ha producido un hecho económico con el cual yo tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿Esto quién nos los da? Nos los da estos motores de recomendación que hemos diseñado justamente para ello. Vale, ¿qué más? Y aquí voy con el tema del gobierno del dato, tema muy preocupante. Yo os explico la idea y sobre todo la situación o punto de partida de manera rápida. En el mundo del gobierno del dato, si nos ponemos a pensar, pues en cualquier organización, sea pública o privada, van a haber muchos sistemas de información. Esto pasa siempre. Cada vez más, con sus tecnologías, sus bases de datos, de todo. Tenemos de todo. Y aquí nos decimos, llega un momento en que decimos, bueno, es que los contribuyentes o los propios usuarios de la organización quieren integrar. Normal que quieren integrar.
Y para integrar, ¿qué hacemos? Pues empezamos a poner flechas. Flechas de todo tipo. Estas flechas realmente solventan un problema, y es una integración. ¿Cómo la solventan? Esto es otro tema. En el sentido de que como lo están solventando es una integración a medida, bien, que los datos siguen siendo cautivos, en vez de allí ahora están aquí o estarán compartidos, pero el resto de la organización no se entera de estos eventos que se producen con los datos. La organización privada es una cosa, el mundo ciudadano es otra. De que se haya producido un hecho que el resto de la organización no se entere y tenga yo que ir persiguiendo a la administración, no sé si tiene mucho sentido. Con lo cual nos estamos moviendo en un escenario de integraciones en las que vamos haciendo una pequeña madeja, como veis en este sentido. Pero realmente los datos, como datos únicos, el gobierno del dato, lo seguimos teniendo aislado en un sistema u otro. Al fin y al cabo, acabamos teniendo pues esta madeja que podríamos dibujar, ¿no? Como esta nube de integraciones que veis aquí. ¿Cuál es la propuesta? Y sobre todo la propuesta va orientada a dos cosas. Una es gobierno del dato, otra es, si hay gobierno del dato, podemos aplicar inteligencia artificial y sobre todo entender que en los datos hay una fuente de la verdad, que son los datos sobre los cuales podemos hacer inteligencia artificial. La propuesta se llama broker de eventos, algo cada vez más habitual. Es como un marketplace, un Amazon, lo que queráis. Hay ofertantes y demandantes, hay publicadores de información y hay suscriptores a la información. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer con los datos, pero los datos no son de los sistemas, los datos son compartidos. Pensemos en esto, si yo aplico y publico datos, oye, que un contribuyente ha presentado una solicitud por registro, directamente la publico, aparte de dejarla y darle un número, típicas cosas, realmente los sistemas que tengan que hacer algo con ello saben actuar. No están esperando que tengan la fecha. ¿Por qué? Porque estamos publicando datos, naturalmente con las autorizaciones necesarias. Sobre ello, ¿qué podemos hacer? Los datos están aquí. Podemos aplicar inteligencia de muchos tipos, motores de recomendaciones, clasificación, entender si la presentación es correcta o no. Sobre ello podemos hacer justamente estos algoritmos. Pero la inteligencia artificial se mueve muy bien en el mundo digital y en el mundo de los datos compartidos. Se mueve muy mal en el mundo de los datos estancos. ¿Vale? Brokers de este tipo hay muchos. Hay en cloud, no cloud, hay un Kafka, hay un RabbitMQ, hay un Azure, hay un Google. Todos tienen un broker de datos. La clave no es tanto la herramienta de nuevo, sino la estrategia que tenemos en cuanto a la calidad y el gobierno del dato. ¿Vale? Pues decir, vale. ¿Qué más vemos aquí? Sobre todo, temas de Big Data. Temas de Big Data están un poco en la línea, también os quería comentar, que es que el tema de Big Data implica para ello poder acceder a muchos datos. ¿Vale? Y en estos momentos, sobre todo, nos preocupa mucho que el acceso a datos no sea aislado o dependiente justamente de un sistema u otro. Punto número 5 del proyecto de transformación, inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, ya no le hemos querido llamar inteligencia artificial porque para nosotros automatización es inteligencia. Hacer trámites finalistas que yo, como ciudadano contribuyente, vea que ha sido muy fácil finalizar un trámite y que realmente he conseguido lo que esperaba, para mí, mi percepción es que mi administración funciona, que mi administración es inteligente o ha entendido mi problemática. No hace falta, no quiero saber si hay algoritmos, lo que quiero es que realmente me ofrezcan el servicio que espero. Ejemplos, pues automatizar determinadas solicitudes que necesitan la gente, fraccionar de ellas. Oye, ¿para qué te voy a decir que vengas, que me aportes, si realmente te voy a acabar haciendo una resolución concediéndote el fraccionamiento si cumples unas condiciones? Pues igual no hacía falta, pero es un cambio en la manera de pensar que seguramente tienen las organizaciones. ¿Vale? Cuando hablamos de automatización, también es muy importante entender que hay una parte que son los que llamamos el control. Esto es, en el mundo tributario, de nuevo, yo insisto, porque estamos orientados a esto, existe el concepto de los planes de lucha contra el fraude. Los planes de lucha contra el fraude lo que hacen es identifican posibles nichos de omisiones / fraudes y sobre ellos hay que hacer actuaciones. Dos maneras de hacer actuaciones. Una es pues voy a ponerme a intentar navegar a ver qué encuentro. Otra es yo defino exactamente qué es lo que quiero que el sistema
analice y sobre todo proponga como nichos posibles de fraude y de manera sencilla nos exponga el resumen. Por debajo, ¿qué hay? Naturalmente hay mucho trabajo en cuanto a diagramar y sobre todo hacer procesos de automatización en la detección. ¿Qué necesitamos para estos procesos? 1, calidad del dato. 2, sobre todo, motores analíticos que en función de diferentes algoritmos sepan cómo tienen que hacer justamente esta idea de trabajar con el resultado final. ¿Y el resultado final cuál es? Cosas y pantallas tan sencillas como esta. No hay que liarse, no hay que hacer cosas muy complicadas. Lo importante sobre todo es entender dónde queremos analizar y cómo queremos orientar la tecnología para conseguir estos resultados. Por último, también la parte muy importante que llamamos la analítica predictiva y prescriptiva. Pensar que hay 3 tipos de analítica. La descriptiva, miles de gráficos. Yo he hecho, creo que 3 proyectos de estos de Business Intelligence y los 3 he fracasado. Me harté de hacer gráficos. Pero los gráficos al final no los interpreta nadie. Son bonitos, pero ¿qué valor nos aportan? O sea, pensemos en saber interpretar los gráficos. En esos gráficos que realmente qué nos están diciendo y por qué salen esos datos. Con lo cual, si hacemos gráficos, hagamos gráficos con consecuencias, con analítica que llamamos prescriptiva, tienes que hacer esto, o predictiva. En función de lo que estoy viendo, de tu evolución de las presentaciones, vas a tener determinados picos que sabemos que en esos picos vamos a sufrir mucho. Entonces, es anticiparse, es prescribir, pero no es hacer gráficos, es lo que estamos diciendo. ¿Vale? Punto número 6, y por último, para nosotros muy importante, la organización detrás de los proyectos, por suerte de usuarios, esto lo tenemos que decir. Naturalmente, cada vez más hay automatización, cada vez más tenemos sistemas inteligentes, pero detrás de ellos hay usuarios. Y estos usuarios, por definición, 1, adversos al cambio, reacios, lo primero. 2, memoria selectiva. El sistema anterior siempre es mejor que el que estamos poniendo en marcha. Esto ya lo sabemos, siempre, siempre, nunca falla. Y es que ya es casi cuántas crisis teníamos justamente por eso. Es que no sé por qué has cambiado, ¿no? Entonces, esto no es que lo hagan expresamente, a veces sí, es sobre todo porque tenemos que entender, 1, cómo hacemos esta gestión del cambio desde un principio, dándoles acceso a los sistemas, dejándoles que prueben, pequeñas recompensas en función de si han entrado o no al sistema. 3, entender que el trabajo que estamos haciendo hasta ahora igual no va a tener sentido en el nuevo sistema y cómo vamos a poder otorgar un valor a tu trabajo. Y esta es la actitud más constructiva que podemos adoptar a efectos de poder justamente garantizar que esto va a ser un factor clave de éxito y no todo lo contrario. ¿Vale? Por último, los proyectos tienen una cosa muy importante, y es que cuando se ponen en marcha, aquí, cuando yo cojo y llame, tiene que haber algo. El servicio de atención al cliente es clave, porque al fin y al cabo, la ilusión por el proyecto, todos nos dejamos la piel, pero cuando están en marcha, los sistemas necesitan, a día de hoy, que haya gente detrás que evolucione y que estos son otras. 6 puntos que quiero recargar, que son esta gestión del cambio, la parte de inteligencia en el sentido amplio, toda la parte de interoperabilidad, acordaros de gobierno del dato, entender el mundo digital, que es hacia el que vamos, y pensar en el mundo digital, convivir es necesario, sobre todo por proyectos en los cuales los sistemas están maduros y no vamos a poder cambiar uno por otro de la noche a la mañana. Y por último, tener una realidad y ser sentido común, plazos y sobre todo preguntar, prototipar el cambio, esta es la idea. Y ante nuevos retos también hay lo que llamamos entre estas nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos retos, nuevas oportunidades, como queráis llamar, pero lo hay. Y es que hay diferentes perspectivas. Una, la del contribuyente. Ostras, la inteligencia artificial va a crear más brecha digital todavía. ¿Cómo vamos a minimizar esto? Porque el contribuyente, al fin y al cabo, hoy inteligencia artificial, el ciudadano también por todos lados, llega a un punto es, o eres nativo digital, o realmente podemos provocar todavía más brecha digital con las nuevas tecnologías. Hemos de entender que no es lo mismo un nativo digital que una persona de una cierta edad. 2, tanto automatismo nos puede llevar
a que realmente nadie casi tenga derecho a quejarse, lo ha dicho la máquina. ¿Cómo que lo ha dicho la máquina? La máquina se equivoca. Tenemos que tener mecanismos de corrección y de alegaciones al respecto. Y por último, cuidado, mucho gobierno del dato, pero la privacidad de los datos y sobre todo las auditorías de acceso cada vez son más importantes. Tenemos un esquema nacional de seguridad todavía con una versión 2024 mucho más exigente, y es por un motivo, justamente es por el acceso a todo lo que llamamos acceso a datos. Como administración pública, muy importante, y acabo, lo sabemos, la inteligencia artificial es amiga de los sesgos. Le encanta buscar patrones en determinados subconjuntos de todos aquellos que se llaman algoritmos orientados a un caso concreto. Nueva era, nuevos perfiles. Cada vez más nos pasa en todas las organizaciones que los perfiles que hasta ahora solo hacían una cosa, la transformación implica justamente ser mucho más polivalentes. Y por último, los cambios normativos. La administración tiene que adaptarse cada vez más a esta evolución normativa que estamos viviendo de manera constante y que vamos a tener nuevas regulaciones en el tema de la inteligencia. Desde el punto de vista tecnológico, hay un miedo absoluto a no entender la inteligencia artificial. Eso no es así. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que cosas que parezcan que tienen un razonamiento por parte de un ser humano y que la inteligencia artificial ha llegado al mismo razonamiento, son algoritmos mucho más amigables. El entender por qué una inteligencia ha llegado a determinado razonamiento de cara a la persona nos ayuda mucho a entender lo que se llama la inteligencia artificial explicable. Algoritmos muy complejos que ni los propios diseñadores del algoritmo saben cómo han llegado a esa conclusión, son los que realmente dan miedo. Y por último, la calidad de las decisiones va a depender de la calidad de los datos. Uno es tener buenos datos, dos es entender y sobre todo tomar decisiones con datos. Es una obsesión que tenemos de que cuando alguien nos explica un problema, lo que queremos es un problema basado en datos. El dato es el que nos está marcando la toma de decisiones. Y tenía media hora, son las 12:30 en punto. Yo los proyectos no los acabo en plazo, pero las presentaciones lo habéis visto que las 12:30, ¿vale? Por lo cual, dudas, preguntas, y si no, ahí os lo dejo. Claro. ¿Hay alguna estrategia para digamos, acoger todas las exigencias que marcan en función de los tipos de datos? Sobre todo, lo que nos está marcando es determinados datos biométricos 100% prohibido almacenar ningún tipo de este dato. Todos aquellos que sean mecanismos posibles de autenticación a efectos de acceso a información, ningún tipo de repositorio biométrico. Aplicar algoritmos de inteligencia sobre datos para mejorar los sistemas, de momento no hay ningún tipo de prohibición, puesto que también lo podrías llegar a hacer por otras vías mucho menos automáticas. Al fin y al cabo, esta parte es la inteligencia. Donde vamos a tener muchos más problemas es aplicar inteligencias a datos asociados a aspectos privados o biométricos de una persona. ¿Vale? La parte tributaria es más justamente esta. La de control de fraude. Y sí, pero naturalmente piensa que bajo la propia, tenemos una normativa en la cual bajo la actuación inspectora tenemos acceso a determinadas actuaciones, siempre que no sean datos publicados o que están en datos censables que sean. Y en esta parte, por el momento no hemos visto ningún Bueno, la definición de la estrategia en sí es los planes de control tributario, primero, son muy específicos por nichos y realmente los algoritmos que son algoritmos de aplicación masiva de detección de cosas. Tienen que ser explicables, lo que he dicho, pero no están afectando a datos privados. En teoría son datos comunicados y que la propia administración tiene que mirar. O sea, no hemos visto de los ejemplos que hemos visto de plan de lucha contra el fraude, en ningún supuesto hemos tenido una incidencia de seguridad por haber aplicado algoritmos. Pues nada, muchas gracias por el tiempo, ¿vale?